¿Qué es una curva de indiferencia? Es un instrumento que nos permite representar las preferencias del consumidor. Sustitutos perfectos en la curva de indiferencia son aquellos en los que el consumidor considera que el bien 1 y el bien 2 son equivalentes. En la gráfica representamos X1 como paracetamol y X2 un medicamento similar. Al consumir cualesquiera de los dos productos nos causa el mismo grado de satisfacción, teniendo que al consumir un producto similar nuestra función es X1,0 y al consumir paracetamol tenemos 0,X2. También podemos darnos cuenta que al consumir un producto similar, además de que tenemos el mismo grado de satisfacción, nuestra restricción presupuestaria se reduce. En relación con los complementarios perfectos, son aquellos donde el individuo quiere consumir determinados bienes en una proporción exacta. De no ser así, no le genera ninguna utilidad. Es decir, son bienes que no te sirve tener uno si no tienes el otro. Para ejemplificar este tipo de complementos, tenemos dos productos que se consumen en pares o se utilizan. Por una parte tenemos el zapato izquierdo y por otra el zapato derecho. Asimismo, para hacer una torta tenemos dos elementos clave que son el pan y el jamón. La línea que cruza en medio de cada uno de estos elementos es aquella que divide las proporciones en dos bienes, ya que para consumirlos se consume en proporciones y la mayoría de las veces es en pares. Los sustitutos perfectos en la utilidad marginal son aquellos productos que no son idénticos, pero sí similares. Entonces tenemos nuevamente la comparación de dos medicamentos. Por un lado en X1 la patente con una utilidad con nuestra función de utilidad de X,0 y por otro lado tenemos X2 que representa el medicamento similar con una función de utilidad de 0,X2. Podemos darnos cuenta que al consumir el producto patente nuestro grado de satisfacción aumenta y la curva representa el grado de satisfacción de consumir un bien. Con lo que respecta a complementarios perfectos, se utilizarán siempre y cuando yo parta del mínimo de cada uno de nuestros bienes. Nuevamente tomaremos el ejemplo de pan y jamón, donde inicialmente utilizaremos una unidad de cada uno de ellos y posteriormente lo iremos tomando de manera creciente, teniendo como nuestra función de utilidad mínima X1, X2. En cuanto a nuestra función de utilidad, representa el mínimo de dos partes proporcionales, donde X1 y X2 representan nuestro consumo y el mínimo dividido teniendo como resultado X1, X2. Sustitutos perfectos en elecciones nos representa la cantidad de dinero que tengo para gastar y esta la gasto en un solo bien. Aquí podemos elegir entre el bien 1 y el bien 2. En primer lugar vamos a elegir el bien 1, donde nuestra función de utilidad es X1, X2. El punto rosa representa nuestra restricción presupuestaria y asimismo la elección óptima. En cambio, si elegimos el bien 2, nuestra elección óptima va a estar representada del lado de X1 teniendo como función de utilidad X,0. Entonces, nuestra función del consumidor para sustitutos perfectos queda de la manera: es igual a nuestra restricción presupuestaria entre el dinero que tengo para gastar menos 0
y x2 es igual a 0, mi restricción presupuestaria entre el dinero que tengo para gastar. Por lo que refiere a complementarios en elecciones, tenemos que son aquellos que se consumen en pares y en proporciones, como antes ya lo habíamos mencionado. En este caso relacionaremos Y1 y Y2 teniendo como punto de elección óptima el punto rosa. Es así que nuestra función de utilidad queda de la siguiente manera: x1 elevado a n, x2 elevado a n. Para tener nuestra función del consumidor para complementarios en elecciones tenemos la siguiente fórmula, donde mi restricción presupuestaria es igual a el dinero que tengo para gastar en el bien principal más el dinero que tengo para gastar en el bien complementario a este bien principal. Posteriormente despejamos la x y tenemos x1 más x2 es igual a nuestra restricción presupuestaria entre el dinero que tengo para gastar en estos dos bienes, teniendo así nuestra función final para el consumidor en complementarios de la siguiente manera: x es igual a mi restricción presupuestaria entre el dinero que tengo para gastar en cuanto al bien 1 más, que es nuestro bien principal, más el bien 2, que es nuestro bien complementario, quedando como P1 más P2. Finalmente tenemos la función Cobb-Douglas, donde más que nada nos representa que tú vas a querer dos bienes, pero habrá algo que te hará elegir el mejor. Es decir, esta función medirá el grado de magnitud de mi preferencia con respecto al bien que quiero consumir. Primeramente tenemos que tener en claro que x1 es igual a x1 exponente a y x2 es igual a x2 exponente b. A y b pueden tomar el valor, o en este caso la representación, de cualquier letra, y sabemos que a más b son valores constantes equivalentes a 1. Entonces tenemos que nuestra función de utilidad es x1 elevado a a, x2 elevado a b, y que una de las funciones que utilizaremos es la de restricción presupuestaria, donde m representa restricción presupuestaria, P1 precio del bien 1, x1 elevado a la a representa mi bien principal que voy a consumir, más P2 que es el precio de el bien 2, es decir, precio del bien complementario, y que x2 de igual manera tendrá como exponente a b. Resolviendo esta ecuación, resolviendo esta función por vía exponente, tenemos que nuestra función de utilidad es igual a 1 sobre a más b es igual a x1 exponente a entre a más b, x2 b entre a más b. Resolviendo lo biexponentes, tenemos entonces que 1 sobre a más b por a entre 1 es igual a 1 por a es igual a y a más b por 1 es igual a más b. Entonces tenemos a sobre a más b. Con esto tenemos que mi función de restricción presupuestaria es igual a P1 x1 elevado, con el exponente de a sobre a más b, más P2 x2 con exponente b sobre a más b. Despejamos los exponentes y tenemos que, antes de esto, la función
ya con los exponentes de mi restricción presupuestaria nos muestra cómo distribuimos nuestra renta entre el bien elegido. Ahora sí, despejando los exponentes, tenemos que A sobre A más B, es decir, es la forma en la que medimos el grado de la magnitud de la preferencia por P1X1, que en este caso se mide el precio de los productos que hemos preferido, más B entre A más B por P2X2, y finalmente tenemos que nuestra fórmula para X1 queda de la siguiente manera: nuestra restricción presupuestaria M sobre el precio de los productos que hemos preferido por A entre A más B, y que X2 es igual a nuestra restricción presupuestaria sobre P2, que es el precio de los productos de nuestro bien complementario, por B entre A más B.